Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, yo no sé, queridas compañeritas, si ustedes antes de empezar han tenido alguna dificultad, han tenido algún contratiempo específicamente con el desarrollo de las actividades propuestas. Me gustaría como escucharlas un poco en ese sentido antes de poder empezar. Lisette, Ángela, ¿han tenido algún tipo de dificultad en el desarrollo de las guías? Sí, profe, pues un poquito. Antenoche sí, yo envié el documento Sí, para sí. recibir la retroalimentación con la compañera. Anoche ingresé y pues todavía no hemos recibido retroalimentación. Sí, lo que pasa es que la retroalimentación la va a realizar directamente en el CIPAS. Como vemos muy poquitos, entonces podemos ser muy específicos a la hora de presentar las dudas. Entonces, a medida que yo vaya avanzando, podemos ir resolviendo las dudas en acuerdo, digamos, a la presentación y a las explicaciones que yo vaya estableciendo durante esta sesión, ¿les parece? Bueno, entonces, pues nada, hoy vamos a tratar de explicar algunas observaciones, como se los mencioné de manera inicial, en tres sentidos. Uno, en relación a ciertos contenidos o algunas, digamos, situaciones de forma que veo dentro de los trabajos, situaciones de contenido y específicamente para la entrega de los productos específicos para las rúbricas definidas en cada una de las actividades. Ustedes deben de tener en cuenta que es muy importante tener en cuenta los elementos de forma o digamos aquellos elementos que de alguna u otra forma tienen relación con la construcción de los documentos. Una de las primeras observaciones que yo les hago a lo largo de la revisión del segundo producto está relacionada con el manejo de la letra, la citación, que no se note que son trabajos pegados sin una revisión posterior al envío del tutor. Es importante, queridas compañeras y queridos compañeritos, que antes de poder, digamos, enviar el documento a, a revisión, pues tengamos la posibilidad de tener una revisión conjunta o por lo menos que haya una persona encargada en acuerdo a los requerimientos de los foros para la revisión de los textos, porque estoy, digamos, revisando productos o trabajos con unas grandes falencias donde uno encuentra diversos tamaños de letra, donde se encuentran diversos tamaños diversos, digamos, posibilidades de tamaño de letra. Entonces se me vuelve algo complicado porque cuando hablamos de trabajo colaborativo estamos hablando específicamente de un trabajo que nos permita, eh, digamos, poder hacer reflexiones de manera conjunta. Los trabajos colaborativos no son aquellos que se dividen entre cuatro personas y cada persona se encarga de desarrollar un tema y luego entonces llega otra cuarta, llega uno de estos cuatro personajes y, y entonces la idea es que digamos, hay una persona que pueda socializar o juntar, más que socializar, juntar todos los trabajos específicos a la hora de presentarlos. Insisto, hay unos errores de ortografía tenaces dentro del proceso y pues digamos que para estudiantes de tercer, cuarto semestre de las licenciaturas es importante este tipo de situaciones pues puedan ser corregidas. Una, digamos, de las... este es el CIPAS del curso de didáctica, querida, estimada estudiante. Yo quisiera compartirles pantalla. Vamos a hacer una cosa, Angelita. A medida que vayamos avanzando, voy a explicar todo, por lo menos las situaciones de forma, y al final de la explicación, digamos, vamos a poder hacer un espacio para las preguntas, Ángela. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta, voy a compartir pantalla con ustedes porque les voy a explicar. Profe, qué pena que le interrumpa antes de que empiece, sino que es que, a ver, en el tema de lo colaborativo que usted dice, nosotros presentamos, o sea, mediante un correo le escribimos al tutor por la falta de respeto que hubo con una de las compañeras, ¿no?
Sí, señora. Entonces, en ese caso, por eso nosotros decidimos, o sea, trabajar las dos, no porque no hubiéramos querido, o sea, trabajar con las demás, sino que simplemente, o sea, con ella se trató de hablar, pero, o sea, el temperamento de ella es muy, o sea, muy fuerte. Entonces, por eso nosotros decidimos trabajar las dos del grupo. Bueno, no, respecto a ese problema, Ángela, no hay ninguna situación, digamos, claramente ustedes hicieron la debida gestión y yo entiendo precisamente que hay algunos trabajos colaborativos que, digamos que no es fácil trabajar en grupo y que pueden generar algún tipo de problemáticas, pero creo que es importante podamos buscar la sana convivencia, tratar de establecer unos lazos de comunicación. Si no se logra claramente con la evidencia correspondiente, pues simplemente tomamos la postura de reunirnos con las personas que sí estén dispuestas a trabajar y pues no habría ningún tipo de problema. Insisto, claramente con la evidencia del caso. Para este caso concreto, Ángela, pues yo recibí pues como toda la gestión que ustedes estaban realizando y por ello lo permití, entonces no hay ningún problema. Entonces, voy a compartir pantalla, no voy a poder ver los chats por ahora porque les quiero explicar algo puntual específicamente para el manejo de la bibliografía y para el manejo de las normas APA, que yo creo que es bien importante. Lo traté de explicar en el primer CIPAS, pero veo que todavía tienen dificultades y el sistema pues no lo da todo. Entonces, pues digamos que es muy importante aprender a manejar el sistema como para que no tengamos dificultades con las, a la hora de hacer una citación correspondiente. Entonces voy a abrir un documento Word como cualquier otro. Entonces vamos a suponer que vamos a trabajar en este, que se ve a continuación. Entonces, queridas compañeras, pónganle mucha atención. Entonces, forma de citar mediante el sistema, forma de citar mediante el sistema Word. ¿Sí? Word tiene la posibilidad o nos brinda la posibilidad, perdón, citar. Nos brinda la posibilidad de poder, digamos, acudir a las diversas posibilidades que nos da para este tipo de referenciación. Entonces vamos a suponer que lo que queremos citar es esta frase, bueno, vamos a ponerla acá, entonces vamos a decir, oiga, señor, pero entonces resulta que esta parte que yo puse entre comillas, que eso es otra cosa que no anteponen ustedes, a más de 42 palabras, de acuerdo a las normas APAS, ustedes tienen que anteponer comillas con el fin de poder relacionar el autor que se referencia dentro de esas comillas. Entonces nos vamos a ir inmediatamente, ¿para qué? Para el lado de referencias. En referencias, queridas compañeras, vamos a ir, mire, aquí podemos encontrar que existen diversas formas de citación y diversas posibilidades que nos brinda el sistema. Dentro de las exigencias de los trabajos, estamos diciendo que tenemos que relacionarnos específicamente con las normas APA. Entonces le vamos a dar dentro de las normas APA, le vamos a dar insertar cita y le vamos a decir, por favor, agregar cita. Ese agregar cita nos va a permitir remitirnos a un cuadro que vamos a organizar o vamos a diligenciar en acuerdo a las especificidades de la cita que yo estoy estableciendo dentro del texto. Aquí en este cuadrito, entonces me da la posibilidad de relacionar un libro, una sección de un libro, un artículo de periódico, un artículo científico, a actas, informes, sitios web, documentos de sitios web, medios electrónicos, artes, grabaciones o entrevistas transcritas, función, película, entrevista, patente, caso. Hay diversas opciones para la citación. Para este caso en concreto, vamos a suponer que vamos a escoger el libro. Para el autor vamos a suponer que soy yo uno de los autores, ponemos el nombre, lo ponemos primero con el apellido, luego con el nombre. Cuando me preguntan si es un autor corporativo, cuando hay un nombre específico relacionado hacia una persona, pues lo ponemos como autor, de lo contrario lo sobreponemos, es que mire, lo que pasa es que esto no lo hizo Buitrago Jorge, sino que lo hizo el Ministerio del Interior, que lo hizo el Ministerio de Educación. Entonces, en vez de poner el nombre específico, vamos a poner el nombre específico de la entidad o de aquella organización que haya realizado el documento.
Vamos a poner el título y el título vamos a ponerle desarrollo de las bases didácticas. Sí, vamos a poner el año, vamos a suponer que fue del año pasado, vamos a decir que este señor es de Bogotá y vamos a decirle si hay editorial. En el caso de que ustedes tengan que relacionar más información, le van a decir, venga, compañerito, es tan amable, muéstrame más información. Por lo general, la relación de información que está contenida acá me puede llevar primero al número de páginas que pueda establecer el texto. ¿Sí? Entonces pueden poner el número de páginas. Si es, por ejemplo, un capítulo y un libro, pueden decir, bueno, página de 22 a página 45. Sí, y en el caso de que esté en red, pueden sobreponer la URL acá y le van a dar aceptar. Sí, inmediatamente, queridas compañeritas y compañeritos, pues entonces me va a salir la posibilidad de la cita, ¿cierto? Profe, pero imagínese que las normas APA me solicitan a mí la especificidad y el número de página. Entonces tú vas a ir a la parte de abajo donde está esta flechita, vamos a decirle editar cita y le vamos a decir, mire que la información que yo trato de sustraer o que está definida dentro del texto está en la página 23 de ese texto. E inmediatamente el sistema nos permite relacionar el nombre del autor, ¿sí? Aquí, bueno, aquí no debe aparecer Jorge, sino que entonces lo pusimos, entonces le vamos a decir aquí, editar fuente. Entonces no le vamos a decir Jorge Buitrago, sino que le vamos a decir Buitrago Jorge. Primero el apellido y después el nombre. Entonces aquí vamos a decirle aceptar, le vamos a decir sí, vamos a decirle que cambie, perdón. Se tiene que anteponer como Jorge Buitrago o como Buitrago Jorge, perdón. Buitrago Jorge para que primero salga el apellido. Y le vamos a decir, por favor, ve y no me la cambie esta berraca, me está haciendo quedar mal. Vamos a volvérselo a poner en mayúscula, Buitrago Jorge. Le vamos a decir aceptar. Desea. Ahora sí. Entonces ya me aparece en mayúscula, pero pues no me aparece primero el apellido. Vamos a decirlo otra vez. Entonces vamos a ponerle Buitrago y aquí le vamos a poner Jorge. A ver si así me sale primero con el apellido. Me salió ese Jorge Buitrago, pero bueno, por lo general siempre sale el apellido. Después de que tengamos esto, queridas compañeras, a lo largo de todo el documento, pues resulta que el sistema lo que va claramente haciendo es permitiéndose sistematizar toda la relación de las citas. Entonces, cuando usted va a poner otra cita, ¿sí? Y le va a decir, mire, entonces aquí ya podemos ver que hay una cita que dice Jorge Buitrago, que es este tema en específico y que es del 2021, ¿cierto? Cuando entonces ya termino el documento y ya están todas las citas, ¿no? Hay otra de las problemáticas que se están presentando, queridas estudiantes, es que cuando anteponemos la bibliografía, lo que hacemos es copiar la bibliografía de la rúbrica dentro del trabajo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Usted en la bibliografía tiene que anteponer específicamente todos los autores que a lo largo del documento utilizó para el desarrollo y explicación de sus puntos de vista. Entonces, en este sentido, queridas compañeritas y compañeritos, pues lo que tenemos que hacer para poder, digamos, eh, referenciar o eh, establecer la bibliografía, queridas compañeras, o sistematizar la compañería para que me salga al final del documento, ubicamos el cursor al final del documento o donde vaya a ir antepuesta la bibliografía, le vamos a dar aquí bibliografía, queridas compañeras, y le vamos a dar la primera opción. E inmediatamente me sale la bibliografía con toda la información contenida dentro del cuadro de sistematización de la cita. Este sistema es supremamente fácil. Es un sistema que claramente pues, permite primero sistematizar la cita, segundo no estar repitiendo cita tras cita, porque usted puede llegar y usted dice, no, es que lo que pasa es que yo ya utilicé esta cita, entonces yo simplemente voy a referencias y la saco y la puedo volver a anteponer tal vez en otro párrafo que vaya posteriormente.
Entonces, por ejemplo, la podemos poner acá y le podemos decir referencias. Entonces, yo ya no tengo que volver a pasar de nuevo la cita, sino que le vamos a decir, utilíceme esta cita específicamente, le ponemos el número de página de nuevo, le decimos que la información que cita está en la página 43, e inmediatamente el sistema nos da la página 43, ¿sí? Entonces, digamos que es un sistema muy preciso, muy exacto, y digamos, también nos permite hacer de manera sistematizada, organizada, la implementación de las normas APAS dentro de los documentos en lo que hace relación a las citas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? No, señor. Todo clarito. ¿Sí creen que es funcional este tipo pues de herramienta que nos da el sistema? Yo creo que es una Sí, manera muy señor. positiva y mucho más fácil para todos. Entonces, esto digamos, como primera alternativa respecto a las dificultades presentadas dentro de los trabajos y en relación a las formas de presentación. Como se los decía anteriormente, el uso de comillas es indispensable. Me he encontrado con trabajos de hasta un 94%. Ustedes deben de tener en cuenta que particularmente los docentes a la hora de la revisión de los documentos, nosotros tenemos un sistema que nos permite identificar todas las copias o digamos todos los textos enviados mediante este sistema que nos da como digamos como posibilidad ver en qué momento se copia de otro tipo de páginas. Aquellas personas que tienen un porcentaje mayor al 70%, ya son personas que pueden, digamos, incidir en una situación muy complicada que es el plagio, que dentro de los procesos internos de la universidad, digamos, es una acción que puede generar sanciones radicales respecto al uso y yo a la fecha he recibido varios documentos, como ya se los mencioné, con un alto indicador de plagio. Directamente le remito de nuevo el documento en PDF con todos los señalamientos específicos, digamos, que me permiten identificar de dónde sacaron ustedes la información. Entonces, la idea aquí, queridas compañeritas y queridos compañeritos, es tener en cuenta que el mayor valor agregado de los trabajos es al análisis que usted plantea alrededor de los teóricos que, digamos, ustedes tienen la posibilidad de reflexionar con las lecturas dispuestas en cada una de las rúbricas. Considero que es importante se utilicen de una manera apropiada. Los autores se utilizan específicamente para poder controvertir. ¿Qué quiere decir controvertir? No estar de acuerdo o estar de acuerdo con ciertas posiciones. Usted dentro del texto puede utilizar diversos autores, uno para estar de acuerdo, otro para no estar de acuerdo. Es importante ponernos en diálogo y poder tener la capacidad de análisis. No se trata tampoco de llenar los trabajos específicamente de los autores. Sí, creo que es importante, y como se los dije de manera inicial, que tengamos en cuenta que el valor agregado de los trabajos está específicamente en los análisis que usted hace. Para mí lo más valioso, digamos, dentro de una revisión es cuando su voz tiene sentido dentro de las lecturas. Tener en cuenta también, queridas compañeras y queridos compañeros, que es importante pensarnos lógicamente en la estructuración de un texto, es pensarnos en cómo voy a hacerle dar cuenta a un tercer lector sobre lo que me está pidiendo o sobre lo que estoy escribiendo. Escribir no es una cuestión fácil, pero sí yo creo que es una, digamos, una posibilidad o un accionar que tiene que ir educándose. Porque resulta, queridos compañeritos, que ustedes el día de mañana no solamente, pues no sé ustedes cómo se están pensando profesionalmente. Somos licenciados, pero digamos que tenemos la posibilidad de escribir no solamente en los escenarios educativos, sino que el día de mañana también nos estamos construyendo para académicos, nos estamos construyendo para estar en otro tipo de escenarios. Yo por lo particularmente soy licenciado en ciencias sociales, pero pues digamos que mi mayor parte del trabajo... Apaga, Fanny, Fanny, gracias, Fanny.
Entonces, por ejemplo, yo llevo trabajando con comunidades indígenas, especialmente en temas relacionados con la defensa de los derechos colectivos, en procesos de restitución, en procesos como la Agencia Nacional de Tierras y, digamos, de legalización de este tipo de procesos alrededor de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Allí hay un alto indicador o exigencia alrededor de las lecturas que se tienen que hacer y especialmente de la escritura. Entonces, el día de mañana, por cosas o por Y de la vida, usted puede estar llegando a la posibilidad de trabajar en una de estas entidades y va a tener, digamos, también la posibilidad de escribir. Y escribir tiene que partir de una enorme capacidad lógica alrededor de la presentación de las ideas. Uno no escribe como piensa, o como, mejor dicho, uno no escribe como habla. Uno tiene que escribir claramente. Perdón, Fanny. Gracias, Fanny. Entonces, la idea es que ese pensamiento lógico, pues va, digamos, a una reflexión muy ligada a lo que aprendimos en el colegio, cuando nos decían que un texto debería tener un inicio, que debería tener una idea central, que debía tener un enlace y que tendría que tener una conclusión. Eso es una estructura básica, digamos, muy básica, pero que permite que el tercer lector o la persona que me vaya a leer tenga la posibilidad de entender lo que yo quiero decir. ¿Por qué se los digo? Porque han existido chicos y chicas que me han dicho, es que profesor, ¿usted por qué me evaluó tan poquito? Entonces resulta que yo me demoro un poquito porque me gusta hacer observaciones muy puntuales dentro de los trabajos que voy revisando. En ese sentido, me he encontrado con grandes dificultades a la hora de estructurar textos, a la hora de escribirlos, a la hora, digamos, de explicar las ideas centrales y los argumentos que ustedes están definiendo dentro de los productos. Por eso es importante, y les decía de manera inicial, que debería haber un ustedes tienen unos, digamos, unos roles muy específicos dentro de los foros. Quien vaya a reunir los trabajos de los demás dentro del trabajo colaborativo es la persona que más habilidades debe tener para la estructuración de textos, porque es la última persona la que hace la revisión general de trabajo, con el fin de que precisamente antes de mandarlo al tutor pueda primero revisar dificultades de citación, segundo pueda tener también la posibilidad de revisar la ortografía y fundamentalmente la coherencia y consistencia de los textos. ¿Por qué? Porque pues a mí me queda un poco complicado también estar, y me van a perdonar, pero hay gente que digamos tiene una escritura muy básica y la escritura básica denota ausencia de lectura. Cuando uno hace las lecturas de manera apropiada, dispuestas en las rúbricas de evaluación, pues uno va a tener la posibilidad precisamente de tener un manejo más adecuado del tema y desde allí va a poder tener la posibilidad de proyectar de manera acertada cuál podría ser la estructura para la presentación de las actividades. Entonces la invitación, queridas compañeritas y compañeritos, es a que podamos, voy a dejar de compartir pantalla, a que podamos hacer utilización, listo, a que podamos utilizar de manera apropiada eh, la presentación de los textos, queridas compañeritas y queridos compañeritos. Otra de las situaciones que, digamos, se me presentaron a lo largo de la revisión tiene relación con la presentación de los mapas conceptuales y de los mapas mentales. Hay algunas plataformas que ustedes utilizan para la presentación de este tipo de acciones o de actividades y productos que se solicitan por parte de las rúbricas de evaluación o las rúbricas de actividades. Pero resulta, escribe, espérame un segundo a ver qué me dice que no. Pero resulta, queridos compañeros, que en muchos casos no me es fácil acceder a este tipo de información, dado que por momentos utilizan plataformas donde me solicitan un permiso especial para el acceso, o simplemente me tengo que registrar y tengo que dar toda una voltareta. Y pues la idea, queridos compañeros, es que me faciliten la vida también para la revisión, tratando de acceder de manera muy fácil
a la información que ustedes presentan. Disculpa, pero en este tengo problemas de conexión y se activa el micrófono. Dale, Fanny, no te preocupes que yo te voy avisando cada vez que se active. Listo, no hay problema. Entonces, eso como para que lo tengamos en cuenta. Eh, yo no sé si existe alguna pregunta respecto a los señalamientos de forma que estoy haciendo, si han tenido alguna dificultad, porque yo sí quisiera preguntarles por qué tanta dificultad para el uso de las normas A. ¿Cuál es su principal dificultad? No sé si realmente, digamos, la ruta que les acabo de mostrar les puede facilitar un poco el acceso a la utilización específicamente de las referencias. Se los pregunto a ustedes. ¿Aló? Sí, profe, yo creo que una de las mayores dificultades que hemos tenido es a la hora de citar las fuentes, pero pues ya con este recurso que su merced nos está brindando, pues esperamos que sea más sencillo para nosotros y pues hacerlo de forma correcta. Ok, Cindy, pues sí, la idea es esto, porque pues entonces yo creo que si todos implementamos esta técnica de sistematización, es que uno, por ejemplo, a la hora yo de estructurar textos, cuando tengo que presentar algún tipo de informes, utilizo este sistema porque pues es muy fácil y además me permite que el sistema me guarde toda la información contenida y yo, digamos, posteriormente, si estoy en otro trabajo y me acuerdo de que yo ya había referenciado esa cita, yo puedo exportar esa cita e irla vinculando dentro del mismo documento. Y no tengo que hacer ese listado, insisto. La bibliografía que se implementa dentro del texto no es la bibliografía que está contenida dentro de la rúbrica de evaluación. Ustedes tienen que utilizar específicamente, no se trata de llenar el producto de, porque entonces yo le tengo que mostrar al profesor que me leí como 30 libros para esta exposición. No, se trata, a mí me interesa es que ustedes realmente puedan entender y se puedan apropiar del concepto, ¿sí? En ese sentido, si usted implementó 2, 3 referencias bibliográficas, pero las implementó de una manera asertiva, donde claramente refleja un análisis, donde claramente refleja que hay interlocución entre los diversos procesos, más que en los procesos, entre los diferentes autores que se utilizan, pues eso va a ser mucho más, digamos, mucho más diciente para mí a la hora de tomar la decisión de poner la nota que les corresponde. Entonces, insisto, creo que puede ser un sistema muy viable para que puedan presentar sus actividades. Vamos a ver qué otra especificidad de forma tenemos. Ya les dije, muchachas y muchachos, que pues lo importante es que utilicen bien las comillas. Me asusta enormemente que ustedes puedan tener una línea de plagio. En una línea de plagio dentro de la lógica de los derechos de autor, queridos compañeritos y compañeritas, a la hora de establecer, por ejemplo, un documento de orden institucional. Por lo general, los documentos de orden institucional siempre tienen un responsable que fue la persona quien los escribió. Y el día de mañana, queridas estudiantes y queridos estudiantes, no vaya a ser que ustedes van a cometer un error de estos presentando de manera, porque muchas veces no lo hacen intencionadamente. Habrán unos que sí lo hacen por pereza y copian, pegan, y de madre, y eso se fue así. Pero habrán otros que posiblemente obviaron las comillas. El uso de las comillas es de vital importancia para poder respetar estos lineamientos de derechos de autor. Ustedes se pueden estar metiendo en un problema supremamente grave y yo particularmente en la universidad pues también tengo que proceder bajo digamos unos mecanismos internos, unas normas internas que tiene la universidad para evitar este tipo de situaciones. Traten de no hacerlo, ¿sí? Yo prefiero que usted me diga, venga, profe, la entrega es para el 30, denme una semana más y yo por favor se lo entrego. Sí, yo les puedo dar una semana, no hay ningún problema si usted a mí me presenta una justificación apropiada. Si tuvo dificultades, sabemos de las situaciones que se presentan con diversos estudiantes respecto al acceso, hay dificultades en la red, hay dificultades de distancias, todo un tipo de problemas que se pueden dar. Uno sabe y yo soy, digamos, estoy atento a muchas de esas problemáticas, pero por favor no se plagien, no se copien, no tiene ningún sentido. Yo creo que nosotros como profes tenemos que lograr una base de conciencia que nos permita ver la importancia de nuestra labor como docentes, que no es una cuestión muy simple, es una cuestión que es muy profunda
y que realmente hoy creo que debemos asumir la responsabilidad necesaria para tratar de potenciar el ejercicio de nuestro común conocimiento como una posibilidad de adquirir las competencias necesarias y poder lograr construirnos como docentes reales, capaces de contribuir a la transformación de una sociedad. Y si desde pequeños y si desde el mismo proceso formativo, del pregrado, no tenemos en cuenta ese tipo de situaciones, pues vamos a simplemente ser un docente de esos que simplemente están en los escenarios educativos recibiendo un sueldo y no conscientes de su papel transformador en la sociedad. Y yo sí creo que eso es una cosa de la que tenemos que pensarnos. El ejercicio del proceso formativo como docente no está ligado específicamente a responder por unas asignaturas específicas o por unos requerimientos o por unos productos o por unas tareas. Creo que la labor docente va mucho más allá de eso y la labor docente tiene que estar encaminada a pensarnos como posibles transformadores de una sociedad que cada vez necesita de gente de bien y de gente con capacidad y gente que tenga una estructura positiva sobre la vida. Sabemos que socialmente estamos muy degradados y especialmente la sociedad colombiana tiene unas grandes dificultades alrededor pues de su misma construcción identitaria, ¿cierto? Y hoy la sociedad colombiana atraviesa por situaciones muy complejas y sigue atravesando por situaciones muy complejas ligadas específicamente a la violencia. Una violencia que claramente cuando ustedes van a salir de este proceso formativo se van a tener que encontrar cuando estén en espacios educativos complejos, con unas situaciones muy álgidas. Y pues nosotros debemos ser responsables precisamente por ese otro que está ahí, que está en un proceso de formación y que muy posiblemente hace parte de esa sociedad de mañana. Entonces, debemos claramente acudir a esa responsabilidad necesaria y a esa responsabilidad que debe tener el docente de hoy. Porque como les digo, ustedes se van a encontrar en colegios donde van a haber muchas clases de profes y están los profes vagos y están los profes allá sindicalizados que no hacen nada y están los profes que llevan 30 años y lo único que quieren es salir. Entonces, cuando uno llega de nuevo a un colegio, pues cuando uno llega de nuevo, uno tiene muchas ganas de cambiar y de transformar y uno no debe perder esa potencia. Así surjan muchos contratiempos, porque pues digamos que cuando uno está convencido del papel transformador de la educación, uno por lo general pasa a ser, bueno, y me van a perdonar la palabra, pero entonces pasa a ser como el sapo del colegio, entonces vea este man lo quiere hacer de todo. Y pues uno es eso, muchas veces cuando uno llega a esos espacios lo que uno busca es tratar de transformar, pero desafortunadamente dentro de estos espacios uno se encuentra con mismos colegas que están obstaculizando el proceso. Pero uno tiene que ser consciente de lo que uno es, para dónde va. Si usted tiene esa posibilidad de conciencia, si usted tiene esa posibilidad de identificar lo que usted es como persona, créame que usted va a tener una posibilidad enorme de construcción. Y recuerden que el pago más significativo no se lo hace el rector, no se lo hace la Secretaría de Educación, o no se lo hace el colegio directamente, o no se lo hacen sus propios colegas, lo hacen directamente los estudiantes. Cuando usted logra compenetrar, cuando usted logra establecer lazos de confianza con los estudiantes, cuando usted logra realmente posicionarse frente a un proceso transformador, usted va a poder claramente darse cuenta del valor tan enorme que es ser profesor, y el agradecimiento yo creo que más profundo que uno puede recibir es por parte del estudiante. Y el estudiante pues también se da cuenta cuando usted es riguroso para la proyección de las clases, cuando usted es riguroso para la proyección de las temáticas, cuando usted es riguroso para la proyección de los talleres, cuando usted es riguroso y compenetrado con su ejercicio de transformación de conocimiento. Entonces yo creo que eso es un valor ahí o un consejo que les doy en el marco de este CIFAS, porque pues queridas compañeras y queridos compañeros, insisto, he visto muchas dificultades y son cosas que me asustan y que me abruman éticamente. Y se los digo porque pues yo sí trato de ser muy comprometido con los procesos formativos y me da mucha embarrada que existan profes que no le pongan la disciplina y el ejercicio digamos, de responsabilidad necesaria en este proceso. Entonces, esto como para que lo tengan en cuenta. A nivel de contenido,
me encontré con varias dificultades dentro de los procesos. Una de las principales dificultades que me encontré está relacionada con que no hay una diferenciación entre lo que es un mapa mental y un mapa conceptual. Hay que saber relacionar la información de manera asertiva. Entonces muchas veces lo que hacen es coger y entonces se creen que el mapa conceptual es coger un concepto y simplemente tirarse un cuadro que va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y al final es como decir, bueno, esto ya llegó al fin, muchísimas gracias. Y entonces lo que no me permite a mí ver dentro de esos cuadros y dentro de estos mapas mentales es que existe una correlación de la información. La idea del mapa conceptual es que todo lo que usted entendió a manera de concepto lo pueda resumir dentro de este tipo de instrumentos. Pero digamos, no todo el mundo los está implementando de la manera que corresponde. Por ello, yo sí creo que es importante podamos definir muy bien cuáles son esas grandes diferencias entre los diversos instrumentos que se les está solicitando dentro de la rúbrica de evaluación. Elementos de contenido que debemos de tener en cuenta. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, estamos hablando de que son trabajos de aproximadamente 4 o 5 estudiantes máximo. Hay trabajos muy buenos con unos desarrollos estructurales, digamos, de manera muy lógica, pertinentes, buenos análisis, pero se pifian directamente ¿en dónde? En las conclusiones. Y yo creo que las conclusiones son digamos, una parte de los trabajos que son relevantes. Y me he tenido que encontrar con conclusiones de 3 líneas. Sí, con trabajos muy buenos, muy significativos, con conclusiones de 3 líneas. Las conclusiones deben hacerse en el marco de lo colaborativo. ¿Eso qué quiere decir? Que sería bueno que ustedes disponieran un espacio para reunirse, para compartir lo aprendido de acuerdo a la distribución del trabajo. Y desde esa misma discusión se puedan generar las conclusiones necesarias y documentarlas de manera acertada. Porque estoy viendo que el trabajo de las conclusiones es muy escaso y muy pobre. Y lo que veo es que muchas veces las hacen de afán por querer salir del lado de eso y querer de manera, digamos, cumplir con los tiempos específicos. Insisto, yo soy una persona flexible, claramente con límites, ¿sí? Entonces, si usted tiene dificultades para la presentación de la actividad, la fecha que corresponde, por favor, infórmelo previamente. Si usted ya sabe qué es lo que va a pasar, pueden pasar cosas de manera inmediata, por ejemplo, como una situación de muerte, se me murió fulanito, se me accidentó mi hijo, se me accidentó mi hija, situaciones que pues se pueden dar, entonces usted me debe informar. Pero si usted previamente sabe que no va a poder cumplir, si una semanita antes usted está viendo dificultades porque es que no se ha podido reunir, porque es que ha tenido dificultades en el trabajo y entonces la gente del grupo está creyendo que yo no me puedo reunir, pero yo sí me quiero reunir, pero pues todo este tipo de dificultades tienen que se les debe expresar tanto a los estudiantes o a mis compañeros del grupo y al tutor para que podamos llegar a acuerdos en la presentación de las actividades. No dejen de presentar las actividades. Esto es bien importante. Ustedes asumieron un pago de un proceso formativo, ¿sí? Y cuando ustedes asumen el proceso de un pago, de un proceso formativo, pues entonces también debemos asumir la responsabilidad para cumplir con las actividades y las disposiciones necesarias en este proceso. Insisto, nosotros dentro de la universidad somos muy flexibles, claramente, y también insisto que tenemos los límites, pero yo soy una persona, yo les dejé a ustedes habilitadas una línea WhatsApp, entonces la línea WhatsApp es 310-308-0490, atiendo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 9 a 11. Queridos compañeritos, si usted tiene, pues que profesor, vea, yo le escribí a usted a las 11 de la noche, pero resulta que es que a las 11 de la noche fue que a mí se me vino esa duda a la cabeza y entonces resulta, acontece que si yo a usted no le escribía, pues a mí se me olvida, bueno, no hay ningún tipo de problema, escríbalo, pero durante a las 11:30 de la noche yo no le voy a responder porque pues voy a estar en otras cosas, ¿sí? Pero yo al otro día o a un máximo 2 días le estaré respondiendo porque pues van a tener la posibilidad pues no sé, de que pueda tener bastantes mensajes y no alcance al día siguiente, pero yo sí o sí le respondo. Mi teléfono es 310-308-0490. Es una línea telefónica que dispuse exclusivamente para la atención a estudiantes. Esa línea, queridos compañeritos, yo ya se las había definido en el primer CIPAS, se las había remitido mediante el foro general
Y entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Traten de no escribirme sobre horas que no corresponden. Insisto, si yo ya sé que es que yo le tengo que poner un mensaje a este profesor porque es que resulta que a mí se me olvida mañana, está bien, yo lo acepto, pero no voy a responder inmediatamente. Eso como para que lo tengamos en cuenta. Para el éxito de los procesos académicos, el trabajo colaborativo adquiere relevancia para su proceso de aprendizaje. Sé claramente las dificultades que pueden tener algunos grupos, porque pues algunos grupos no se entienden muy bien, pero yo creo que es importante tratar de persuadir, manejar la situación, porque uno de los elementos de éxito del proceso de formación mediante la virtualidad es poderla tener la posibilidad de dialogar, de discutir con el otro, de mirar cuál es su posición, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, por eso es que el trabajo colaborativo siempre va a ser muy importante. Desafortunadamente, en una sociedad como la nuestra, desde muy pequeños nos están formando para ser competentes. Algunas veces siento que la competencia ha traído unos efectos nefastos en la construcción colectiva de nuestra sociedad. Ustedes no se han dado cuenta que cada vez somos más egoístas, cada vez habemos muchos, pero habemos muy pocos conectados realmente. Estamos lidiados claramente a un efecto de una sociedad donde las decisiones se toman no por la razón, sino por la pasión, ¿sí? Entonces, eso ha llevado a que esta sociedad, los individuos que andamos en esta sociedad hoy, cada vez estemos mucho más ligados a los egos, ¿sí? Al narcisismo, a creer que nuestra posición es suprema y es traída por los dioses del más allá, entonces yo soy el que tengo la razón. Y no necesariamente es así. Es importante entender de que nosotros nos construimos con los otros y de que a pesar de las dificultades que tengamos, con los contratiempos que tengamos, puede pasar que es que yo resulta que les dije yo este día, entonces la compañera me decía, es que esta señora es muy grosera. Pues puede pasar que sí, pero puede pasar que ese día tuvo una dificultad, puede pasar que ese día tuvo un problema. Entonces yo trato de volver a insistir, sí, volver a insistir. Entonces yo voy a un segundo acercamiento, un tercer acercamiento. Si usted ya definitivamente en un tercer acercamiento no ve viabilidad, pues listo, no hay ningún problema. Entonces ya ahí sí acudimos claramente a decir, bueno, si usted se siente más cómoda trabajando sola, pues entonces hágalo sola y no hay ningún problema. Pero es importante, hagamos un llamado también a esa posibilidad de tolerancia, de entendernos que con los otros podemos construir de una manera mucho más significativa. Por ejemplo, también se me han presentado casos donde estudiantes que me dicen, profe, lo que pasa es que yo cojo y le escribo y me contestó la primera vez, y entonces ya no me contesta la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez, y siempre me dejan visto. Eso es muy maluco. Eso es muy maluco porque pues la idea es que hay estudiantes supremamente responsables. Si usted tiene alguna dificultad para contestar, hágaselo saber al líder del grupo. Sí, ello con el fin de que podamos tener una comunicación asertiva dentro del proceso formativo. Sí, y muchas veces los WhatsApp y muchas veces comunicarnos mediante este tipo de dispositivos no se necesariamente están diciendo lo que yo quiero decir o lo que yo quiero que el otro entienda, ¿cierto? Porque muchas veces lo hacemos es mediante escritura y la escritura pues nos ayuda a interpretar un poco lo que el otro está queriendo decir, pero no necesariamente todo. Entonces muchas veces escuchamos a Lalo y Lalo es la loca que llevamos por dentro. Entonces la loca que llevamos por dentro nos está diciendo, mira, este cómo me está hablando y entonces este qué se cree y resulta que simplemente el otro personaje no tuvo la posibilidad en ese momento de saludarlo, de decirle buenos días, cómo amaneció, sino de disponer una orientación específica. Entonces usted creyó que el otro estaba diciendo cosas que no debía por el tono que usted creyó con el que se lo estaba diciendo, y lo que empezamos a hacer es malinterpretar toda la información y generar conflictos dentro de los propios grupos. Entonces la idea es esa, queridas compañeros y compañeras. Entonces es empezar a pensarnos de que primero el trabajo colaborativo es importantísimo porque es la forma de cómo yo reconozco en el otro una posibilidad y una posibilidad para potenciar mi propio conocimiento. Pero también es una posibilidad de poder ejercer una comunicación efectiva que me permita ser tolerante, que me permita convivir, que me permita generar la capacidad de interrelación con mis pares. Eso para que lo podamos tener en cuenta, queridos compañeritas y queridas compañeritas. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Me escuchan? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Siguen ahí? No, señor, todo en orden. ¿Todo en orden? Sí vamos claros. Paulina, Fanny, Lisette, Cindy, ¿todo Sí, bien? señor. Bueno, listo, queridas compañeritas. Listo. Terminando, digamos, esta reflexión alrededor de las observaciones de contenido de los trabajos, vamos a ir a las de entrega de productos. La entrega de productos se realiza en las fechas asignadas. ¿Cuál es la gran dificultad? Que pasa la fecha y entonces resulta que 10 días después llega usted y me dice, profesor, mire, lo que pasa es que tuve una dificultad, yo vivo por allí, que la lluvia, y yo entiendo todo eso, pero si usted prevé que está teniendo dificultades por las condiciones geográficas en las que vivía, por las condiciones climáticas que estamos atravesando, porque sé que también que el internet se está yendo mucho. Eso también va para las observaciones que hice en el acápite anterior, cuando digo es que este no me contesta. Entonces, chicas, yo les digo, miren, hay estudiantes y no es por defenderlos, pero hay circunstancias que debemos entender y aquí hay estudiantes rurales. Y creo que los estudiantes rurales son las personas que más dificultades tienen para el acceso, porque pues no estamos hablando de un país súper guau, las maravillas, y aquí hay acceso para todo el mundo. Sabemos que eso no pasa y sabemos que pues acceder a internet como lo puede hacer usted desde su casa no necesariamente es el mismo acceso para una persona que está en el campo. Y entonces resulta que usted empieza y me dice, profesor, lo que pasa es que yo le dije a fulanita que me cumpliera y entonces yo llamé a fulanita qué día y ella no me contestó y le marqué una hora después y tampoco me contestó y le marqué otra vez. Puede pasar que en la zona rural pueda llover, ¿cierto? Y que se pueda ir la luz y que se pueda ir la señal y que la señal sea intermitente. Eso no es justificación para dejar de presentar los trabajos, pero sí es la justificación para poder empezar a concertar la fecha de entrega. Y no una fecha de entrega, hombre, es que hay estudiantes que me están entregando trabajo uno durante esta época. O sea, estamos diciendo que se demoraron un mes y medio para este tipo de acción y entonces cuando no lo recibo, pues entonces ya empieza y es que el profesor y entonces la culpa siempre es de la vaca, ¿cierto? La culpa siempre, tenemos la habilidad de señalar siempre a los otros como los responsables cuando nosotros sabemos que podemos acudir a las diversas formas y posibilidades que nos da el profesor para poder acordar la fecha de entrega. Insisto, debemos entregar los trabajos en la fecha establecida dentro de la rúbrica, pero entiendo los casos de fuerza mayor donde se pueden dar diferentes situaciones. No me las comente 20 días después, coméntemelas antecitos o durante la primera semana de esa entrega. Profesor, regáleme un tiempo. Entonces, cuando me dice regáleme un tiempo, pues no me ponga a mí un tiempo abierto porque entonces puede decirnos que lo va a entregar dentro de 3 años. No, regáleme un tiempo y yo me responsabilizo de hacer la entrega con la fecha específica que usted propone. Sí, profesor, regáleme unos 2 días, 3 días, 4 días. Sí, no supere los días, porque pues tampoco se trata de abusar y no me esté pidiendo otros 30 días para hacer un ejercicio que tuvo 30 días para poderlo realizar. Entonces eso como para que lo tengamos en cuenta. Las revisiones previas de los textos que ustedes me están enviando vía correo tienen una revisión muy generalizada y en esa revisión generalizada lo que hago es evaluar la estructura del documento en acuerdo a las especificidades de la rúbrica de evaluación. No voy más allá porque para eso hago la revisión específica que es la hora, digamos, a la hora de la entrega. No hago observaciones dentro de los trabajos. Lo que hago es una observación general de acuerdo a, digamos, las diversas o los diversos avances que ustedes hayan presentado dentro del proceso. Eso como para que lo tengamos en cuenta, queridos compañeritos. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de la presentación de los documentos, no me manden documentos en PDF, por favor, que resulta que yo en los PDFs no puedo realizar las observaciones y no todas las observaciones las puedo anteponer en el sistema, sino que me gusta dejar observaciones puntuales dentro de los trabajos para que usted pueda correlacionar la observación
junto con, digamos, el error que yo estoy señalando dentro del documento. Entonces es importante, queridos compañeritos, que tengan en cuenta eso. No documentos en PDF, porque yo no me... profesor, es que usted lo puede convertir. No, yo no me puedo poner a convertir y a manejarle la situación a usted. Usted debe claramente, digamos, darme los insumos necesarios para que yo de manera ágil y oportuna pueda revisar los trabajos. Tengo una cantidad de estudiantes significativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entre más fácil me planteen o me presenten, digamos, las actividades respecto a este tipo de recursos, pues es mucho más fácil. Era lo mismo que les decía anteriormente. No me pongan a registrarme en plataformas para poder acceder a un mapa mental o a una línea del tiempo o a un mapa conceptual, porque se los voy a devolver y simplemente lo voy a dar por no presentado. Entonces es como para que lo tengamos en cuenta. En lo posible, insisto sobre lo mismo, cuando se solicite trabajo colaborativo, se presenta trabajo colaborativo. Es muy importante tengamos en cuenta esta consideración. Y reitero, si tiene algún tipo de dificultades, ya sabe cómo debe solucionarla o cuál es el procedimiento para llevarse a cabo. Infórmeme, dígame, cuénteme. Insista con estos personajes que algunas veces son difíciles. Yo entiendo que hay unos personajes difíciles, pero también entiendo que esos personajes difíciles también tienen que darse cuenta de las responsabilidades colectivas. Sí, pero entonces usted es una persona mucho más hábil y va mucho más allá, y ante una persona difícil usted tiene que tener la posibilidad de manejarla. Es como cuando vos te vas a tener que encontrar en un aula y vas a tener enfrente 40 estudiantes y vas a tener 40 estudiantes con unas dificultades enormes. Por ejemplo, le tocó en un barrio popular, al lado de una olla, le tocó en un contexto totalmente difícil, ¿sí? Entonces resulta, pasa y acontece que puede pasar que un estudiante ese día tiene hambre, peleó con su mamá, en la casa no hay comida y llegó con todo un tipo de problemas en su cabeza. Y con la primera persona que se va a venir a desquitar es posiblemente con la persona que esté generando una posibilidad de autoridad, y usted no va a reaccionar de la misma manera en como el estudiante está reaccionando, sino que usted tiene que buscar las estrategias para poder persuadir, para poder tranquilizar y para poder claramente generar conciencia en el manejo de ese tipo de emociones, que no son fáciles porque pues algunas veces tenemos unos diablitos adentro que muchas veces nos llevan a decir cosas como un poco fuera de tono, pero que claramente nosotros como docentes tenemos que tener la posibilidad desde ya de aprender a persuadir ese tipo de personajes complicados, porque también es una posibilidad dentro del ejercicio del proceso de aprendizaje. Y es como empiezas tú precisamente a persuadir, a manejar este tipo de comportamientos difíciles de las personas. Insisto, estamos en una sociedad muy compleja y los genios de todo el mundo son muy complejos. Y usted se va a dar cuenta de eso cuando tenga 40 estudiantes en un salón, y entonces está el buena gente, está el recochero, pero está el que no es buena gente, el que es agresivo, el que posiblemente te va a contestar, el que posiblemente, mejor dicho, te van a tener que encontrar con absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, queridos amiguitos y queridas amiguitas, sí es importante usted aprenda precisamente a persuadir esas relaciones humanas. Y por último, respecto a los productos de entrega, queridas estudiantes, pues hay estudiantes que me han escrito un poco de manera salida de tono, diciéndome: es que usted no ha calificado, ya pasa. Yo soy el docente, yo no soy la señora servir al servicio de su casa. Y eso sí lo tengo muy claro, ¿sí? Entonces usted va a tener la paciencia necesaria, porque resulta que tengo que revisar una cantidad de documentos enormes y me gusta hacerlo de manera muy específica. Entonces por ello me voy a demorar. Claramente no voy a sobrepasar la fecha del 30 de octubre y me voy a echar 30 días revisando. Pero yo creo que a más tardar el día de hoy. Buenos días, buenos días. No veo tu nombre, pero bienvenida. No voy a dejarme presionar simplemente por la premisa o la prisa suya, ¿sí? Y eso ténganlo en cuenta. Me voy a tomar el tiempo necesario de hacer muy bien un proceso de evaluación, y lo hago no porque quiera ser un rebelde, ¿no?
sino porque creo que yo debo ser responsable por su proceso formativo. ¿Y eso qué quiere decir? De que me tengo que tomar el tiempo de poderle hacer lectura, ya que no lo conozco. Y como no lo conozco, pues entonces la única forma de reconocerlos es la forma en cómo escriben, cómo se expresan, ¿sí? Cómo dice, cómo siente lo que siente a partir de lo que está escribiendo. Uno con la lectura aprende a reconocer mucho a los estudiantes. Por eso les decía, es muy importante que sus apreciaciones, que sus formas particulares de análisis queden contenidas dentro de la estructura de los textos, porque es donde yo más fuerza le doy a la evaluación. Sí, a mí no me interesa que ustedes vengan con palabrerías y con conceptos que muchas veces yo me pregunto, este man en qué estaba pensando cuando está utilizando esta palabra. No se trata de voy a vislumbrar o a impresionar al profesor, se trata de que se impresione a sí mismo. A mí hábleme de una manera clara, concreta, no se pierda con conceptos extraños, trate de bajar. Creo que la habilidad realmente del conocimiento está ligada en cómo usted saca de esas teorías la mejor manera de, digamos, o cómo aterriza esas teorías a casos cotidianos. Si ustedes, por ejemplo, a la hora del análisis quieren plantear o correlacionar ejemplos de su vida diaria, pueden también poder correlacionar ejemplos de su vida profesional, en el caso de que existan profesores que hayan tenido algún tipo de experiencia, que les gustaría escribirla y que además de escribirla, correlacionarla con los análisis que se están planteando dentro de la rúbricas de evaluación. Eso sería muy significativo, queridos compañeros y queridas compañeras. Recuerden, a mí lo que me interesa es que usted pueda entender y analizar lo que se está proyectando. Entonces, en ese sentido, la fuerza real está en el análisis propio, ¿sí? En el análisis propio que yo lo pueda ver, que esté en sus propias palabras, que no pueden ser las palabras más sofisticadas, pero que yo sepa que usted está haciendo un esfuerzo real por tratar de entender. Y eso yo sí quiero que lo tengamos muy, muy claro y muy en cuenta. Listo, están escribiendo, a mirar el chat. Acabé de ingresar hasta el momento por internet aquí en el Amazonas. Sí, yo me imagino, Leticia, que debe estar, pero no se preocupe, Leticia, que vamos a tratar, estamos grabando nuestro encuentro, entonces vamos a poder tener el videíto dentro del mismo chat de Team para que ustedes lo puedan descargar. ¿Listo? Queridas, ¿hay alguna pregunta, alguna situación concreta que quieran solucionar, alguna observación que quieran hacer dentro de los procesos de actividades que hemos tenido hasta el día de hoy? Este es el momento de que se pueda expresar, que pueda decir, no se calle, no hay preguntas tontas, haga la pregunta, insinúala, dígala, no hay ningún problema. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe que entendemos la situación y insisto, Leticia, el video va a quedar cargadito para que entonces puedas verlo con mayor tranquilidad. ¿Alguna pregunta? Chicas, vemos solo chicas. No, señor. ¿Seguro? ¿Seguro? No, profe, todo muy claro y pues gracias por el espacio y por ayudarnos como a simplificar las dificultades que tuvimos de, sobre todo a título personal, pues el tema de citar con normas APA. Hágale, Chinita, no se preocupe, pero insisto, cojan y asuman esto con seriedad porque de verdad el tema de los derechos de autor es supremamente delicado. Claramente estamos en un proceso formativo y yo entiendo, pero también entiendo de que tenemos que empezar a manejarlo de una manera apropiada. Digamos que en esta primera parte, entonces, digamos, está todo listo, queridas compañeritas. La segunda parte de la reflexión del día de hoy va a estar específicamente encaminada en tratar de explicar la guía la tercera guía que estamos desarrollando a presentar a más tardar a finales de este mes. Pregunta, ¿han tenido dificultades? ¿Han entendido? ¿Todo bien con la actividad número 3? ¿O tienen preguntas específicas? Chicas. Bueno, entonces, de todos modos, se las voy a explicar como para que tengamos en cuenta. Hay una cosa, algo que se me olvidó comentar dentro de las situaciones de entrega.
Y es que, amiguitas, y es muy importante que cuando utilicemos la línea del foro es como cuando tenemos un Facebook, ¿cierto? Entonces, en el Facebook, cuando usted no está de acuerdo con algo, usted lo que hace es inmediatamente, o está de acuerdo con algo, es inmediatamente poner la posibilidad de que manifestar su posición respecto a. Aquí también es importante que podamos dinamizar los foros. Los foros tienen un objetivo específico y no es solamente ir a pegar respuestas de lo que se considera o de acuerdo a las especificidades de la rúbrica. Realmente el sentido del foro es poder dinamizar el foro o poder interactuar en el foro. Es decirle, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, o yo quiero decir que yo estoy de acuerdo, pero quiero complementar lo que estás diciendo, pero la idea es que el foro pueda estar vivo, porque no se trata de simplemente, si somos 5 estudiantes, hacer 5 definiciones de las preguntas específicas. Las preguntas que motivan el foro están relacionadas dentro de las rúbricas de las actividades. Para este caso están relacionadas con el trabajo individual. ¿Qué es lo que están pidiendo dentro del trabajo individual para la tercera actividad? La revisión de los referentes de la unidad. Cuando se refiere a los referentes de la unidad, pues le están diciendo a usted, querido estudiante, vaya y consulte digamos, los documentos que están relacionados, por favor, léalos, sintetícelos, analícelos, ¿sí? Elaborar un texto de 3 cuartillas, que son 3 cuartillas, son 3 páginas, tamaño carta. Si lo quiere definir a la hora de tener un número específico de palabras, entonces 3 cuartillas son máximo 1200 palabras. No pueden superar 1200 palabras y no pueden llegar a documentos de 500 palabras. Porque es que, chicas, yo sí creo que las guías le dan a uno la posibilidad de poder hacer un análisis específico, desarrollado, que permita realmente ver de que ustedes hicieron las lecturas. Para poder, digamos, elaborar este texto de 3 cuartillas, se debe partir específicamente de 3 preguntas, ¿sí? Se debe tener en cuenta la pregunta: ¿qué debe conocer un docente para realizar una clase efectiva? ¿Cómo conoce un docente la asignatura que enseña? ¿Cuáles son los saberes científicos de la asignatura en estudio que se deben convertir en objeto de saber enseñado? Y son preguntas que son para este proceso de vital importancia, porque desafortunadamente muchos de los docentes, cuando llegan a construir las líneas curriculares o las líneas de planeación dentro de los escenarios educativos, su ego y su capacidad de creer de que se lo sabe todo lo lleva simplemente a perfilar procesos de estudio o planes de estudios que no tienen relación con las necesidades de los propios estudiantes. Una de las cuestiones, digamos, o de los elementos más valiosos que yo veo dentro de las lecturas antepuestas en esta rúbrica es que nos permite entender el estudiante antes de la misma planificación. Debemos entender el mundo del estudiante, la cotidianidad del estudiante, los pensamientos que motivan las decisiones, lo que motivan los intereses, lo que motiva todo en ellos. Ellos realmente son la clave para la posibilidad de una construcción asertiva de un proceso de aprendizaje exitoso, queridas estudiantes. Entonces, creo que dentro de este trabajo individual que se propone en la tercera actividad, podríamos precisamente empezar también junto con las lecturas que nos están relacionando, porque además de eso nos están diciendo que debemos presentar la citación adecuada. Entonces vamos a utilizar algunos autores con los que estamos de acuerdo y cuáles son esos planteamientos con los que estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando me siento a escribir, es como, la escritura es como una especie de rompecabezas. Entonces yo lo que hago es tratar de tener claridad específicamente de las preguntas que quiero responder. Después de esas preguntas que quiero responder, voy a relacionar los párrafos que yo creo que me parecen relevantes dentro de las lecturas. Y esos párrafos en algunas ocasiones los relaciono con algunas categorías de análisis. Entonces yo, por ejemplo, para el caso de que debe conocer un docente para realizar una clase efectiva, entonces yo, por ejemplo, me pongo una categoría que diga expectativas de los estudiantes, expectativas de la institución educativa, expectativas del docente. Y a medida que vaya analizando las lecturas, voy correlacionando
los textos que yo creo importantes y los voy relacionando con cada una de esas categorías. Entonces, la categoría de estudiantes y percepción de los estudiantes. Entonces, me encontré con una cita que dice, por ejemplo, los estudiantes deben de ser conocidos a medida de sus vivencias, experiencias y conocimientos como un valor agregado para la proyección de las temáticas para construir en clase. Entonces yo ya estoy diciendo, mira, este autor me está diciendo esto que tiene relación con los estudiantes, que me parece significativo y que yo creo que voy a anteponer acá para el análisis que voy a dar. Después de que yo ya tengo las citas seleccionadas, esto es como una especie de rompecabezas. Entonces en ese rompecabezas lo que voy a hacer yo es tratar de organizar lógicamente cómo lo voy a organizar, ¿cierto? Entonces lo primero que es, bueno, entonces, verdad, entonces voy a recordar lo que me dijo el tutor cuando me dijo trate de recordar la estructura básica de construcción de un texto. Entonces, en la construcción de un texto, lo que yo primero hago es tratar de hacer una inducción al contenido digamos, al texto o a la temática que voy a desarrollar. Entonces, por lo general, en esa inducción siempre va a haber una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es la posición que usted va a tomar respecto a. Yo creo que, por ejemplo, para este caso, yo creo que la construcción asertiva de clases debe tener en cuenta las posibilidades de team, pam, pum, y debe tener estas características por esto, esto y esto. Eso lo puede definir en un párrafo. No construyan párrafos tan largos. Tengan la capacidad de sintetizar la idea y es resumirla. Y es decir, en pocas palabras, algo complejo, ¿cierto? Que eso es claramente un primer ejercicio para poder aprender a escribir. Entonces, usted ya tiene en ese primer párrafo la ruta. Después de eso, ¿qué viene? Usted va a presentar la diversa línea de reflexiones a partir del estudio de los autores. Entonces usted va a decir, de acuerdo a fulanito de tal, o en acuerdo a por ejemplo, en acuerdo a las reflexiones establecidas por los autores consultados, podríamos considerar que la educación no solamente debe estar centrada en las temáticas, sino también en la línea de los contextos sociales, en acuerdo a lo planteado por. Entonces ahí ya pone usted las comillitas y habla sobre el autor, cierre comillitas y pone la referencia bibliográfica. Entonces, posteriormente usted puede decir, no, entonces resulta que de acuerdo a la definición de este autor, fulanito de tal, dice que además de esto debemos contemplar esto, pam, 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 abro comillas, defino y cierro. Sí, entonces usted ya tiene ahí dos citas, ¿cierto? Dos citas que se complementan. Además, también puede controvertir. Entonces usted puede decir, mire, este autor dice esto, pero resulta que este otro señor dice que eso no está bien, sino que lo que plantea es esto. Y hacia el desarrollo del texto, usted, de posterior a ese análisis teórico, usted dice, yo estoy de acuerdo con ambos por esto, esto y esto, o solamente estoy de acuerdo con el primero porque plantea esto, 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 y yo creo que esto debe ser así, así y así. Ese es el desarrollo y el desenlace del texto. Y por último, pues trata de finalizar de una manera, digamos, apropiada en acuerdo a los planteamientos que usted vaya generando en el análisis de cada uno de los textos. Eso realmente es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes hagan es que se pongan las pilas realmente, que se pongan la mano en el corazón y que se pongan la mano en la razón para poder fortalecer esa capacidad y el aprendizaje que en este momento se le está pudiendo dar a partir de la ruta que ofrece la rúbrica de evaluación. Esto con el fin de que usted se haga un docente de verdad, que se haga un docente con capacidad, que se haga un docente con capacidad analítica e investigativa. Debemos dejar esa lógica de los facilismos, de tratar de creer de que esto simplemente es una cuestión virtual, entonces yo simplemente voy saliendo de esto rápido, entonces presento el trabajo, esto tin, 3, 4, 5 párrafos y entonces ya se lo mando al otro y listo, y colorín colorado, esto se ha acabado. Pongámosle disciplina a esto, asumamos la responsabilidad precisamente respecto a nuestro proceso formativo, ¿sí? Esto no es para mí. Recuerden de que yo simplemente soy un guía respecto a las dinámicas del conocimiento. La responsabilidad la tiene que sembrar usted de acuerdo claramente a sus intereses y digamos, motivaciones respecto a este tipo de proceso. Entonces, eso, digamos, tiene relación con ese trabajo individual. Hay 3 preguntas específicas. Esas 3 preguntas las pueden manejar en una sola. Ustedes pueden decir, vean, profesor, yo quité esas preguntas, las tuve en cuenta, pero entonces yo no quiero ir respondiendo una por una. Perdón. No quiero ir respondiendo una por una, sino que lo que quiero es ponerle un título que diga y que tenga relación con lo que me están preguntando, y a medida de ese gran texto yo puedo
yo quiero expresar lo que me están preguntando en la rúbrica. Pero eso en un solo texto lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero también lo que puede hacer, queridos compañeritos y queridas compañeritas, es responder estas preguntas específicas dentro del trabajo que me dejen de presentar, ¿cierto? Hay una pregunta que está dentro del foro. Esa pregunta que está dentro del foro y que está en la infografía inicial la pueden responder para poder dinamizar precisamente el foro. Y esa pregunta tiene relación con estas otras preguntas específicas donde te están pidiendo 3 cuartillas. Insisto, 3 cuartillas son 3 páginas tamaño carta o máximo 1200 palabras. Respecto al trabajo colaborativo, y que tiene relación con el segundo punto en la tercera actividad que se debe presentar para la próxima semana, para el domingo próximo, me están diciendo a usted es que seleccione un grado. O sea, tenemos grados de primero, tenemos primaria, tenemos básica secundaria, tenemos media vocacional, 10º y 11. Entonces usted va a escoger un grado y usted va a decir, no, mira, pues que yo me voy a meter de acuerdo a la especificidad claramente de cada una de las licenciaturas que ustedes están haciendo. Entonces usted va a decir, yo me voy a escoger el grado tercero. Entonces yo estoy aquí en la licenciatura en desarrollo infantil. Y entonces resulta que yo en la licenciatura de desarrollo infantil tengo relación con los grados terceros, me voy a las competencias básicas de la licenciatura en educación primaria, miro el grado tercero, miro la competencia y defino un tema que yo quiera tratar dentro de ese grado en específico, ¿sí? Y eso lo voy a explicar dentro del mismo trabajo. Posteriormente, cuando usted ya selecciona el tema, cuando usted ya selecciona el grado, ¿sí? Usted va a tener la posibilidad de desarrollar un texto argumentado de 6 cuartillas. Entonces, si es de 6 cuartillas, estamos hablando de 6 páginas. Y si es el doble de las 3 cuartillas, estamos hablando de que es un máximo aproximado de 2.400, 2.500 palabras, ¿sí? Las hojas, digamos, son 6 páginas. Eh, Se puede trabajar individual, sí, pero habíamos explicado cuáles eran las dificultades del trabajo individual. Insisto, ya sabemos cuáles son las dificultades del trabajo individual. La idea es que estos trabajos en un primer momento se hagan de manera individual, pero en un segundo momento podamos utilizar el trabajo colaborativo. Si no podemos implementar el trabajo colaborativo, explíqueme por qué. Porque es que no se trata de tomar decisiones de por qué sí y por qué no. Aquí hay unas reglas y unos parámetros específicos claros y yo necesito saber del por qué no se puede estar realizando. Porque, insisto, como se los manifesté hace unos 15 minutos, el éxito del proceso formativo también radica en el trabajo colaborativo. El otro siempre va a ser una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Y una oportunidad de aprendizaje para fortalecer los propios. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Elaborar un texto argumentado de 6 cuartillas, explicando los modelos teóricos que se definen en las diversas lecturas antepuestas para este tipo de actividad. Y de acuerdo, y vean esto lo importante, y de acuerdo a la discusión grupal, o sea que eso vamos a tener que tener la posibilidad. Sí, yo sé que sí hay veces dificultades. Precisamente ahorita estábamos hablando de eso, entonces poníamos el ejemplo, perdón, voy a hacerle un paréntesis aquí a la compañera para que nos pueda entender, y es que tú en el colegio también vas a encontrar muchas dificultades, un ramillete de diversidad de personalidades, pero lo que tenemos que nosotros hacer en lo posible es tratar de dirimir ese tipo de dificultades y empezar a tener un lenguaje mucho más asertivo, unas posibilidades mucho más asertivas a la hora de trabajar conjuntamente. Yo sé que es muy difícil, insisto, es muy difícil trabajar, digamos, colaborativamente, pero es una posibilidad y si lo podemos lograr, creo que podríamos avanzar de manera mucho más significativa en nuestro proceso de formación. Cierro paréntesis. Entonces, este trabajo grupal y esta discusión grupal, entonces yo les voy a decir un día de estos, amigas, ¿qué están haciendo? Amigas, nos vamos a reunir a hablar, entonces no nos vamos a reunir a hablar bueno, se reúnen a hablar de lo que quieran, pero entonces vamos a decir que fuera de lo que quieran, nos vamos a reunir también a hablar precisamente de esta actividad en específico y vamos a ponernos a hablar de los modelos teóricos para
Dale, no te preocupes, dale que ya queda grabadito. Entonces nos vamos a reunir a chismear y nos vamos a reunir a chismear sobre los modelos teóricos que hemos analizado a través de las lecturas establecidas, ¿cierto? Entonces, desde allí, y de acuerdo a esa discusión en el WhatsApp, donde cada una va a exponer lo que sintió, lo que pensó y lo que entendió, y a partir de allí van a determinar cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, de enseñanza-aprendizaje de la asignatura y el tema seleccionado. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes hicieron dentro de ese primer punto del trabajo colaborativo, que era señalar el grado y señalar una asignatura específico y un tema en específico, me van a explicar en este segundo punto cómo, de acuerdo al modelo teórico, van a desarrollar ese tema dentro del aula. Eso es lo que yo quiero que ustedes traten de describir en ese proceso, en este segundo punto, que tiene, perdón, que tiene relación con el trabajo colaborativo. ¿Sí? Posteriormente a esa construcción, y claramente esa construcción tiene que ir argumentada, tiene que ir explicada, tiene que tener una línea metodológica. Profe, yo creo que el modelo teórico que voy a implementar es este. Profe, yo creo que de acuerdo a ese modelo teórico yo puedo proyectar la clase así en 3, 4, 5 pasos. El primer paso va a estar relacionado con pam, 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 pararán, pam, pam. Van a ponerme también en lo posible los parámetros de evaluación que ustedes van a utilizar para poder definir ese primer paso, o si va a establecer un proceso de evaluación para los 3 pasos y uno solo para los 3, o cada paso va a tener su proceso de evaluación, que realmente exista el detalle de cómo usted va a proyectar la socialización de una temática y cuál realmente es el resultado que usted espera de ese proceso, digamos, de adaptación del modelo teórico a su aula. Por eso se les está pidiendo 6 cuartillas y aquí digamos que el parámetro se amplía con el fin de ver cómo ustedes están primero entendiendo el modelo la teoría sobre los marcos teóricos o sobre los modelos pedagógicos que se están exponiendo y cómo realmente está queriendo darle la posibilidad de aplicación, que es un proceso de evaluación particular que me está diciendo, oiga, yo estoy mirando primero el análisis de este señor en el hacer, ¿sí? En el saber, perdón, y es cómo entiende el concepto, y posteriormente le estoy diciendo entre los parámetros de evaluación, aplique este concepto a una situación particular para realmente yo darme cuenta si usted aprendió o no entendió el concepto. Y de esta manera poder, digamos, proyectar algún tipo de reflexión para nuestro tercer cita del mes de noviembre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿o sí? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Yo espero que todavía estén ahí, ¿sí? Que no las aburra. Ya vamos a acabar. Otro punto a considerar dentro de ese trabajo colaborativo tiene relación con construir un mentefacto conceptual. Entonces, cuando a mí me están pidiendo un mentefacto, yo lo primero tengo que hacer es consultar a los subiría, quienes son los pioneros de la estructuración de los mentefactos y definir realmente qué es un mentefacto. Si usted ya lo ha hecho, pues simplemente pues, le va a quedar mucho más fácil a la hora de construir el mentefacto. El mentefacto conceptual debe tener en cuenta la transposición didáctica en la asignatura seleccionada presentada con el concepto de infraordinario en los marcos teóricos revisados y descritos en el texto. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, en el primer punto, entonces selecciono una asignatura y un tema específico. En un segundo punto, trato de definir de cómo lo voy a hacer y ese cómo lo voy a hacer y cómo no lo haría y por qué lo voy a explicar mediante un mentefacto conceptual. Que me diga, yo estoy de acuerdo con esto por esto, yo no estoy de acuerdo con esto por esto y creo que la alternativa es esta, ¿cierto? Eso es lo que realmente define el mentefacto conceptual. Por último, queridos compañeritos y queridas compañeritas, pues hago relación al diseño de una infografía de la temática seleccionada y mencionar los referentes teóricos trabajados. Esa infografía, pues como les digo, traten de utilizar plataformas que me permitan acceso en el caso de que utilicen plataformas, pero hay otras plataformas, por ejemplo, como Canvas, donde tú te puedes inscribir, puedes dar tus datos y posteriormente puedes utilizar algunas plantillas, digamos que están de manera gratuita, la puedes descargar y me puedes mandar
Me puedes mandar la infografía pegada directamente en el trabajo, no hay ningún problema. No me mandes infografías por fuera del trabajo porque eso me va a llenar de documentos. La idea es que todo este contenido dentro del trabajo específico. Igualmente el trabajo individual. La idea de las preguntas, queridas compañeritas y compañeritos, es que ustedes puedan también ese trabajo individual, digamos, mantenerlo en un solo trabajo. Claramente dice, es que aquí, mire, esta parte la presentó fulanito de tal, en esa primera parte del trabajo evaluativo, primero individual y que tenga relación precisamente con las preguntas que están definidas en el trabajo individual. Por último, y de mayor y bastante importancia, es vincular las conclusiones. Necesito conclusiones amplias, documentadas, informadas, que demuestren análisis, que muestren capacidad de lo que ustedes hicieron a lo largo del proceso. Y la bibliografía, ya les expliqué cómo pueden sacar la bibliografía del mismo sistema. Creo que es una cuestión muy fácil. Traten de volver a ver este video respecto a la explicación que di en relación al manejo del sistema Word. ¿Listo? Creo que hasta ahí son las actividades, queridas compañeritas y queridos compañeritos. Insisto en la necesidad de asumir la responsabilidad necesaria en nuestro proceso formativo. Creo que uno de profe, ustedes de profesores van a tener muchos altibajos, y altibajos emocionales, habrán días donde se levantan con ganas de cambiar el mundo, habrán otros días donde simplemente quieren desaparecer de él, pero lo bonito de ser docente es que, muchachos y muchachas, créanme que la labor que uno desempeña como profesor es lo suficientemente trascendental. Yo me gradué por allá en el año 2004. Yo soy licenciado en ciencias sociales, pero me volví investigador social y me he dedicado mucho más a la investigación que a la educación. Pero el tiempo que he tenido dispuesto a la educación ha sido un tiempo muy significativo porque he conocido unos personajes supremamente hermosos. Yo empecé en el 2005 en el ejercicio de la labor docente y yo hoy todavía tengo estudiantes casi 15, 17 años después que todavía tengo, con los que todavía me comunico y son aquellos personajes que uno le dicen, profe, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por entenderme. La formación de los niños y de las niñas en Colombia y de los jóvenes no es una cuestión fácil, además porque pues ustedes van a tener que encontrarse con unas realidades muy crudas y muy crueles que algunas veces, digamos, desde esa perspectiva interna, desde esas cuestiones que tenemos adentro, pues nos pueden, digamos, nos pueden desestabilizar. Yo he tenido niños que se me desmayan por el hambre, he tenido niñas violadas, niños maltratados, sin papás, sin mamás, y pues también tengo un arraigo enorme o digamos una compenetración con ese tipo de historias porque yo no soy capaz de alejarme. Algunos profes tienen esa habilidad, pues no sé si sea habilidad o qué, es como cuando vos llegas al médico y entonces vos llegas al médico y lo primero que te pregunta el médico es siéntese ahí y empieza con el sonido del teclado. Deme su nombre, cuántos años tiene, qué tiene, dónde le duele, tan, listo. Entonces ya después ni siquiera lo voltea a mirar a uno a los ojos y entonces después le dice, siéntese ahí, quítese la camisa, respire, le duele acá, tosa, listo. Entonces luego de que te revisa, siéntese ahí y te medican un ibuprofeno. Cuando el ejercicio docente cae en ese ejercicio de frialdad tan complicado, ese día, queridas estudiantes, renuncian y pónganse a hacer otra cosa. Sí, porque realmente creo que uno debe ser muy responsable también. Cuando uno cae en ese ejercicio mecánico del proceso de formación, yo lo dije, yo hubo un momento 5 años después de empezar mi labor docente, yo empecé en 2005 y terminé en 2010. Dije, no quiero parar y me dediqué precisamente a la investigación y a la investigación específicamente con comunidades indígenas y con otros temas que pues no tienen mucho que ver con los procesos pedagógicos, pero no se desapartan, digamos. Y me cansé porque, y no, más que me cansé, digamos que llegué a un momento donde no tenía historias que contar, donde veía al profesor de matemáticas, se veía un profesor de 60 años todavía con el libro de hace 40 años, con las hojas amarillas curtidas, donde todos los estudiantes en vez de respeto le tienen es un miedo, profesores que utilizan el sindicalismo simplemente para no acudir a las clases.
Y lo más jodido aún, queridos estudiantes, es encontrar estudiantes, por ejemplo, que se ponen felices porque no va a haber un día de clase. Yo creo que esa es la mejor evidencia de pensarnos de cómo el sistema educativo y con nosotros como profesores también hemos venido fracasando. Y creo que Colombia hoy está en un proceso de transformación real que tiene que vitalizar la posibilidad de soñar con una mejor sociedad. Yo no soy de los que caen en ese efecto, es que aquí no se puede hacer nada. Hay mucho por hacer y se pueden hacer muchas cosas. Y realmente lo que necesita esta sociedad son docentes con capacidad, con compromiso social. Aquí no nos vamos a hacer millonarios, pero si usted es riguroso, usted va a tener la posibilidad de tener buen acceso a recursos, muchachos y muchachas. De manera inicial es complicado, porque es que salir de la universidad es complicado, va a buscar trabajo y entonces usted se va y se va para un colegio privado y entonces resulta que usted cree que en los colegios privados donde fue madre todo el mundo pagan millones sobre millones, pues no necesariamente los profesores reciben los millones sobre los millones, sino que muy posiblemente lo que pasa es que en esos colegios ricachos lo que pasa es que pues, te están pagando 800, 1 millón de pesos. Sí, te están pagando hasta menos que el mínimo y es complicado, digamos, encontrarse con eso, pero el ejercicio de la disciplina, el ejercicio de la perseverancia, el ejercicio también de poder estudiar más y profesionalizarse más les va a dar muchas más posibilidades de acceso económico. Pero recordar algo, queridas estudiantes, recordar de que uno no estudia para el dinero, uno estudia para la posibilidad de ser un mejor humano. El conocimiento nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos. El conocimiento es una posibilidad de vida. El conocimiento es una posibilidad de reflexión. El conocimiento es una posibilidad de contribuir de manera técnica a una sociedad que cada vez carece más de razón y juega más a las pasiones. Hoy las decisiones de la gente las están tomando las pasiones. Entonces votamos por un fulano porque es bonito, porque es feo, porque es que resulta que está buena, que no está bueno, y no votamos por sus ideas. Y esa réplica de esa sociedad de los grandes que vemos hoy claramente está reflejada en qué, en esos escenarios educativos. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves procesos como la elección del personero, tú ves que la gente no vota por las estrategias ligadas a los personeros, sino que vota porque es que fulanito es el popular, porque es que fulanita es la más bonita de o porque fulanito es el más bandido de los bandidos, entonces hay que votar por el bandido. ¿Sí? Y ustedes se van a encontrar con eso. Y encontrarse con eso precisamente nos lleva a nosotros a decir, oiga, necesitamos hacer un cambio en la estructuración real de las dinámicas escolares, porque estamos replicando la misma miseria de los adultos en los escenarios educativos. Y eso debe cambiar y debemos claramente cambiar en la posibilidad de que la gente pueda entender y reflexionar alrededor de la vida, de su papel en la vida, de entender por qué el conocimiento que está adquiriendo es relevante para su proyecto de vida. Muchos profes llegan a un salón y actúan de manera muy mecánica, saquen el cuaderno, así como el médico, saquen el cuaderno, título, ¿sí? Y entonces se pasan toda una hora dicte y dicte y dicte, y entonces el chino cree que eso es estudiar y lo que hace es tener una antipatía frente al estudio, sentirse obligado, ponerse contento cada vez que vaga y no va a generar ningún tipo de aprendizaje porque vos le vas a preguntar a ese pelado un año después qué fue lo que aprendió y el próximo año te va a decir, ay, profe, no, nosotros no vimos nada de eso. ¿Por qué? Porque realmente no hizo una aprehensión significativa del conocimiento. Y el conocimiento debe tener sentido. Si yo hubiera podido entender para qué me servía la trigonometría, me servía el pensamiento lógico definido en materias como cálculo, como matemáticas en el colegio, muy posiblemente hubiese sido mucho más hábil a la hora de estructurar textos. ¿Sí? Yo salí de la universidad sin saber escribir. Y eso es una gran falencia porque precisamente me lleva a la situación del proceso de formación. Yo aprendí a escribir por fuera de la universidad y fue cuando ya me enfrenté a la academia de verdad, cuando ya tuve un proceso de formativo mucho más riguroso, cuando ya asumí mucha más madurez en mi proceso de formación. Ahí me di cuenta para qué era el pensamiento lógico y el pensamiento lógico no solamente es para sumar, restar, multiplicar o dividir. El pensamiento lógico es también para la construcción de textos. ¿Cómo puedo yo construir un libro? ¿Cómo puedo hacer una narración de un libro para que ese otro me pueda entender y pueda entender realmente lo que yo estoy sintiendo y expresando en las letras? Entonces, queridas compañeras, yo quiero finalizar con esto en el sentido de que hagamos las cosas a lo bien, asumamos las responsabilidades de manera apropiada,
Seamos responsables por nuestro proceso, por nuestra capacidad autodidáctica para sacar las cosas adelante. Si ustedes aprenden a ser rigurosas, disciplinadas desde hoy, seguramente van a ser unas profes exitosas. Sí, exitosas en el sentido no de la plata, aunque insisto, la plata se puede ver de acuerdo a su disciplina, pero exitosas en el sentido de que esta sociedad va a poder darse el gusto de tener una profesora que construye y que transforme desde su quehacer, y no que diluya y que invisibilice desde su quehacer, que eso es otra posibilidad que tienen los docentes. Cuando un docente invisibiliza, cuando un docente es un obstáculo, simplemente esos son 30, 40, 50, 300, 1000 estudiantes perdidos. Y perdidos claramente en la indisposición con el docente, más no con la asignatura. Agradezco enormemente el tiempo. Por favor, no olviden firmar la asistencia, se los agradecería enormemente. Nos vemos el próximo mes. Ya saben, cualquier duda, pregúnteme, yo voy a estar atento al celular, voy a estar atento a los horarios específicos para la atención. Insisto, si se le digo, ay, que es que yo le tengo que decir al profesor algo, dígalo a las 11, 11:30 de la noche, pero yo no le voy a contestar a esa hora, querido estudiante y queridas estudiantes. Gracias enormes por asistir, por tenerme la paciencia, espero no haberlas cansado mucho, pero yo creo que era importante este tipo de encuentro. Nos vemos el próximo mes, buena energía, buena suerte y pues nada, chicas, espero sus trabajos con la mayor responsabilidad de todos. Listo, un abrazo y nos veremos pronto. Yo me imagino no que la aparece el link de asistencia, por favor, no lo comparte. Gracias. sí, míralo en el chat. Está, aquí se los voy a compartir de nuevo. Véalo aquí. Se lo voy a bajar pues ahí. La última en salir fue la que se conectó y dejó el chat prendido y se le olvidó apagarlo. Ahora yo me doy cuenta quién es. Ahí se las puse de nuevo. ¿Sí la ven? Lisette, Fanny, Paulina, Cindy, Sí, Melania, profe, ya Carmen, salió. Leticia, un abrazo. Cuídense mucho. ¿Se oyeron? Muchas gracias, que Dios lo bendiga.